Bienvenidos todos. Vamos a dar continuidad a lo que es la antítesis de la democracia. Ya vimos lo que fue o lo que es la monarquía, el despotismo, la tiranía, la autocracia y la oligarquía. Continuaremos hoy con lo que es dictadura, que quizá es el término que más hemos escuchado y que más asociamos nosotros con lo opuesto a lo que sería la democracia. Vamos a ver entonces en qué consiste. Por favor, debajo donde dice oligarquía está el tema de dictadura. Comenzamos leyendo. El estado dictatorial es el estado inconstitucional, un estado en el cual el dictador viola la constitución o escribe una constitución que le permita todo. Esta descripción es análoga a la del despotismo. La diferencia principal radica en que la dictadura contemporánea no necesariamente es unipersonal y por lo general se cobija con algún tipo de justificación ideológica, sea de izquierda o de derecha. Bueno, comencemos con estos dos párrafos. El primer párrafo tiene algo muy importante. Nos habla de que la figura del dictador, que va a ser precisamente quien encabece una dictadura, va a estar violando sistemáticamente una constitución, o peor aún, genera una nueva constitución a modo para que este dictador pueda estar pues prácticamente hasta que se muera en el cargo, ¿no? Lo importante que debemos de entender de cómo funciona una dictadura principalmente es que funciona violentando la constitución de un país o generando o emitiendo una constitución a modo para el dictador, obviamente realizada por él y por el grupo de gente que se vuelve cómplice en un esquema dictatorial. Entonces, tenemos que partir de este supuesto. Una dictadura es inconstitucional, porque una constitución precisamente lo que va a hablar, si hablamos de que una constitución la elabora el pueblo, tenemos que hablar que el pueblo lo que va a pedir precisamente son libertades. Y si algo se limita precisamente en una dictadura son específicamente el tema de las libertades. Por lo tanto, este primer párrafo nos dice mucho. El dictador violenta una constitución o realiza una constitución a modo para que él esté precisamente en el cargo, y esta constitución por supuesto le va a permitir todo lo que él quiera hacer, ¿no? Es decir, es una constitución a gusto de este dictador. El segundo párrafo habla de que la figura de la dictadura es análoga, es decir, que es parecida al esquema del despotismo, solamente que el despotismo, estábamos hablando de que quien gobernaba era una persona. En el caso de la dictadura moderna, puede ser de una sola persona, al que llamemos dictador, pero también puede ser una dictadura de partido. Es decir, cuando un grupo de personas que se suman a un partido político son los que llevan las riendas de un país, violentando precisamente esta constitución o modificando una constitución a modo del partido político, de tal suerte que puede cambiar el titular del poder ejecutivo, sea una u otra persona, pero siempre será del mismo partido y con una constitución a modo para que ese partido permanezca en el gobierno, haciendo de las suyas prácticamente, ¿no? O sea, violentando libertades, pero nunca dejando el poder, y encaminado todo para que este partido se eternice precisamente en lo que sería el mandar dentro de un estado, ¿no? Bueno, ahora habla después, o lo que viene aquí en la parte final de este párrafo, nos habla de que las dictaduras contemporáneas se sustentan generalmente, como dice aquí, o se cobijan en una justificación ideológica, sea de izquierda o de derecha. Bueno, nosotros en la actualidad tenemos un gobierno de izquierda. La oposición sería el pensamiento o la gente que pertenece a partidos o profesa una ideología de derecha. Cuando en un gobierno está precisamente gobernando la derecha, la oposición es la izquierda o los partidos de izquierda. Bueno, ¿para qué sirve esto? Para entender que cuando se es oposición se busca precisamente alcanzar el poder y quitar o relevar del gobierno a quien tiene una postura distinta a la tuya. Vamos a pensar que hay un gobierno de derecha, la oposición gana electoralmente,
se convierte en partido. Pero a partir de ahí, el gobierno en turno va modificando las leyes, va modificando el orden social de tal suerte que va acomodando todo a modo solamente para que la izquierda permanezca en el gobierno no solamente un periodo, sino de ahí para adelante, y que se convierta en algo muy difícil bajo las estructuras legales, que se le pueda relevar en el gobierno a este partido de izquierda o este gobierno de izquierda por un partido o por un gobierno de derecha, y viceversa, ¿no? Si lo que se tiene es un gobierno de izquierda y la oposición de derecha logra alcanzar el gobierno, en muchos países lo que han ido los gobiernos de derecha o un dictador de derecha va modificando precisamente todas las estructuras legales para que la derecha no deje el poder. Y repito, hay una justificación en base a ideologías. ¿Por qué? Porque el de derecha te va a decir, si regresan los de izquierda al poder o si los de izquierda asumen el poder, va a haber un riesgo para la gobernabilidad, va a haber un riesgo para las libertades, vamos a caer en la demagogia o se va a caer en el populismo. O si el que está en el gobierno es la izquierda, te va a decir, tenemos que fortalecer un gobierno de izquierda. ¿Por qué? Porque si algún día la derecha o los conservadores intentan regresar y lo logran, se van a acabar las libertades, las clases sociales bajas van a quedar desprotegidas, se acabará el apoyo en los programas sociales. Es decir, se va a sustentar, sea de un lado o sea del otro, en un tema ideológico, el hecho de que el gobernante, el dictador o el partido que está ejerciendo esta dictadura diga, nosotros somos los buenos, el pueblo nos necesita y por lo tanto no debemos irnos. Y empiezan a acomodar todas las leyes a modo para que permanezca el dictador o permanezca esa dictadura de partido lo más posible en el tiempo, ¿no? Entonces, en eso se sustentan precisamente las dictaduras, en un tema anticonstitucional o de constituciones a modo elaborados por ellos mismos. Y precisamente se van a sustentar, ustedes que quieren, van a agarrar como justificación o como pretexto una ideología para, una vez alcanzado el poder, no dejarlo. Y por supuesto se van limitando las libertades de los ciudadanos que habitan un país. Bueno, ahora vienen las características comunes o las características generales que van a tener las dictaduras, y después vendrán algunos ejemplos de dictaduras de las más famosas que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Sobre todo ven aquí unas contemporáneas. Primero, características principales de la dictadura. Número 1, excluye todo elemento democrático. ¿Por qué va a excluir todo elemento democrático? Por algo básico. Dijimos que en el primer párrafo habla de que la dictadura es inconstitucional, es decir, violenta una constitución. Y si violentas una constitución, estás violentando precisamente lo que el pueblo quiere a través de la Carta Magna. En la Carta Magna está manifestada la voluntad del pueblo, y si el gobernante está violentando precisamente esta Carta Magna, esta Constitución, pues obviamente está contrariando a un sistema democrático, porque ya no es el pueblo el que gobierna, es el dictador violentando precisamente lo que el pueblo quería, o en su caso, sin escuchar al pueblo, realiza una constitución a modo, o escuchando al pueblo de una forma simulada, ¿no? Puedo decir, bueno, someto a votación, pero bajo una presión para que la gente vote a favor, o los diputados, los senadores, o a través de referéndums, realizas consultas para que la gente termine por aprobar las modificaciones o una constitución nueva a modo de el partido en el poder, o en su caso del dictador. Pero al final del día no se está cumpliendo con un esquema democrático donde el gobierno sea emanado del pueblo y por el mismo pueblo, sino aquí por un grupo pequeño o por un dictador. Por eso hablamos de que excluye todo elemento democrático. 2. Suprime libertades individuales. Bueno, en el tema de las dictaduras, quizá lo más visible siempre va a ser el tema de la libertad de expresión, que se va a reprimir, que se va a castigar. ¿Por qué? Porque el dictador o el grupo dictatorial, o el partido en el poder que se convierte en un partido dictatorial, pues no le van a gustar las críticas. Pensemos nada más en este tema del ego, de la vanidad de alguien que dice, soy tan necesario para el pueblo que yo soy el que tiene que gobernar y todos me tienen que hacer caso, sea una persona o sea un partido. Cuando escucho una crítica,
seguramente debe ser algo muy complicado para él o para ellos el pensar que hay alguien que no quiere o que no comulga con las ideas de él o de ellos. Y por lo tanto, generalmente en las dictaduras lo que se busca es callar esas voces. A lo largo de la historia, estas voces las han callado de diferentes maneras. Las más graves obviamente es con la muerte, las desapariciones, los destierros, es decir, que te mandan a vivir a otro país con la amenaza de que si te quedas ahí te meten a la cárcel o te pueden matar, ¿no? Entonces, las libertades se empiezan a limitar de sobremanera precisamente en lo que vienen siendo precisamente las dictaduras. Pero cuando hablamos de libertades individuales, bueno, después voy a hablar en el punto 7 de los derechos humanos, pero quiero que analicemos. Las libertades se empiezan a limitar. Libertad de expresión, por consiguiente la libertad de pensamiento. No hay una tolerancia. Aquí nada más se impone la voluntad de la idea de gobierno que está, del dictador o del partido en el gobierno. Libertades individuales como la libertad de tránsito también te la van limitando. El Estado te va a permitir que te muevas solamente si él quiere que te muevas, y si no, te tendrás que quedar en determinado lugar. Es decir, te va a limitar también la libertad de que tú puedas moverte de un lugar a otro, y otras libertades más. Pero obviamente, repito, la más simbólica es la libertad de expresión, que en una dictadura busca callar las voces que piensan distinto al régimen que está violentando las garantías consagradas en una constitución, o que ya modificó una constitución y la hizo a modo del dictador. 3. Se autoatribuye el poder, aunque excepcionalmente puede arribar a él mediante procedimientos selectivos. Muchas de las dictaduras más conocidas y famosas que se han dado a lo largo de la historia se dieron a través de golpes de Estado. ¿Qué es esto? Cuando a través de la fuerza de los militares quitaron a un presidente o a un encargado de gobierno del poder, o encargado de lo que es el poder ejecutivo, a través de las armas, sea que lo hayan desterrado, sea que lo hayan asesinado, y por la fuerza, es decir, arrebataron el poder y se convirtieron en los nuevos gobernantes. Cuando se dan los golpes de Estado, generalmente los encabeza un militar, un general. Uno de los golpes de Estado más famosos se dio precisamente en Chile en 1973, cuando el presidente Allende, que era un presidente que había sido elegido por el pueblo a través de elecciones, es asesinado en lo que era, hagan de cuenta, lo que sería aquí el Palacio Nacional, allá en Chile. Llegan los militares, dan el golpe de Estado, lo asesinan, y después una junta militar asume el poder, y en resumen se lo terminan dejando a lo que sería el dictador por prácticamente casi 30 años, que sería Augusto Pinochet. Pero aquí arrebataron el poder. De hecho, Augusto Pinochet después hizo una constitución a modo en donde pidió que la gente votara, pero obviamente con coacción, para que la gente votara a favor de esta nueva constitución, que ya le permitió estar ahí hasta 1990 o 91, si no me equivoco, como dictador de Chile. Entonces, puede venir esto de que se autoatribuye el poder a través de un golpe de Estado. Pero también, como dice acá, excepcionalmente, es decir, también puede pasar, aunque no es lo más común, que pueda llegar a través de procedimientos selectivos, es decir, que contiende electoralmente un candidato, gane las elecciones, es decir, que haya tenido el favor del pueblo y que la gente haya votado por él, pero después, una vez que empieza a gobernar, su forma de gobernar se convierte en una dictadura, al empezar a violentar precisamente una constitución, o desconocer una constitución y crear una nueva a modo para que este dictador se permanezca o perdure en el tiempo, ¿no? Entonces, el tema de cómo adquiere el poder el dictador o en una dictadura puede ser arrebatándolo a través de un golpe de Estado, autoatribuyéndose, o en su caso puede llegar por la vía electoral, es decir, puede llegar por la forma correcta, pero después no se va, busca permanecer en el cargo, religiéndose, obviamente violentando una constitución o generando una constitución a modo. 4. Suprime toda forma de control popular y lo sustituye por el control sobre el pueblo ejercido desde el gobierno. Hemos hablado de el plebiscito, hemos hablado del referéndum, hemos hablado de la revocación del mandato, que serían mecanismos que tiene el pueblo para tener ciertos controles
o ponerle ciertos límites a los gobernantes. Bueno, en una dictadura todo esto no va a existir, o si existe son puras simulaciones en donde el dictador va a permitir que se hagan solamente precisamente para que la comunidad internacional crea que hay una, o le quieran hacer creer que hay una democracia, pero la realidad es que los resultados siempre van a ser favorables al dictador, aunque sean consultas amañadas, precisamente para que el pueblo nunca tenga el control, sino que, como dice acá, el control va a ser ejercido desde el gobierno, es decir, se van a manipular las elecciones, se van a manipular las consultas o simplemente se van a desaparecer estos mecanismos para que quien tenga única y exclusivamente el sartén por el mango en el gobierno sea el dictador o el grupo en el poder que puede hacer una dictadura de partido. 5. Se prolonga indefinidamente en el tiempo, y esto es clave. Esta es quizá la principal característica o una de las principales características de una dictadura. El dictador, una vez que adquiere el poder, tiene este exceso de ambición, tiene esta obsesión por el poder, que no se va y no se quiere ir, y para no irse hace y deshace todo lo que esté a su alcance, principalmente desbarata un sistema de leyes, violenta las leyes o crea leyes a modo, como dijimos al principio, precisamente para no irse del gobierno. Se llegan a creer tan necesarios, tan absolutos para el pueblo, que sienten que si ellos no están, ese país se colapsa. Es decir, quizá primero pueda ser una ambición de poder, pero yo creo que después viene un esquema en la que ellos creen que el pueblo no puede vivir, que el pueblo no puede progresar si ellos no están en el poder. Es decir, es una forma de justificarse ellos mismos, ¿no? Lo que es esa violación a la Constitución, pero al final de cuentas permanecen en el tiempo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Bolivia, en su momento Hugo Chávez, Evo Morales llegan al poder y comienzan a modificar la constitución de sus respectivos países, Venezuela y Bolivia, para empezar a reelegirse 1, 2, 3 veces y así sucesivamente. En el caso de Venezuela con Hugo Chávez es algo muy discutido para muchísima gente en el mundo. Hubo y sigue habiendo una dictadura desde Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro. Para otros dirán no lo es. A final de cuentas, lo que sí es un hecho es que se fue modificando la posibilidad legal y obviamente constitucional en Venezuela para que Hugo Chávez se pudiera ir reeligiendo, y se reeligió, si no me equivoco, 3 veces, creo. Es decir, Hugo Chávez solamente la muerte le impidió tomar nuevamente posesión por otro periodo más como presidente de Venezuela. Para muchos esto precisamente ya es una dictadura, que estés modificando tanto precisamente la situación de que una misma persona se pueda reelegir en el cargo y que esté ganando una y otra vez. Analicemos algo. Bueno, con Evo Morales pasó lo mismo. Recuerden que Evo Morales hasta hace poco incluso le dieron refugio aquí en nuestro país políticamente, porque ya se había reelegido en varias ocasiones una vez que se modificó la Constitución de Bolivia. Y quiero que analicemos algo. Un pueblo puede querer mucho un gobernante, pero el ser humano, por naturaleza, después de cierto tiempo, tiende a ver los errores o a aburrirse de algo o de alguien. Por lo tanto, si nosotros vamos a los gobernantes y los gobernantes no son perfectos, generalmente cometen errores o muchos errores, es muy difícil pensar que un pueblo busque que se repita una y otra vez un mismo gobernante cuando puede haber otra alternativa y esté casado prácticamente con que sea siempre un gobernante. Generalmente cuando se da esto ya hay manipulación de elecciones, ya hay fraudes electorales. Entonces obviamente se está violentando la Constitución. Entonces la parte clave de una dictadura es que se prolonga indefinidamente en el tiempo. Y cuando decimos indefinidamente es que no sabemos cuándo va a acabar. Sea dictadura individual o sea dictadura de partido. 6. Privilegia el empleo de los aparatos represivos del Estado para difundir el temor entre la población. Bueno, vamos a hablar de lo que fue uno de los regímenes o dictaduras
más conocidas por todos. La dictadura nazi, encabezado obviamente por Adolfo Hitler y por lo que era el partido nazi. ¿Qué hicieron para generar la aceptación de los alemanes respecto del nazismo? Sí, una gran campaña publicitaria, sí, el pueblo alemán estaba ávido de salir adelante, de revancha después de haber perdido la Primera Guerra Mundial, pero también utilizaron algo que pues es conocido por todos. Utilizaron las policías, la SS principalmente, bueno, esas eran las siglas de las palabras en alemán. La SS es así como se le conoce a la policía alemana, que se convirtió en un aparato represivo del Estado, de tal suerte que si alguien de la SS escuchaba hablar a alguien mal de los nazis o del Führer, en este caso Adolfo Hitler, entonces venía precisamente a detenerlo y pues pasaba de todo, ¿no? Una detención, un encierro, algunos los desaparecieron, otros los mataron, etcétera. Pero al final del día no podías pensar distinto en el régimen nazi a lo que decía Adolfo Hitler y el partido nazi. Por lo tanto, si alguien comenzaba a hablar de ideas distintas o ideas contrarias a los nazis, la SS se encargaba de señalarte, de detenerte y pues ser represivo, ¿no? Con diferentes castigos, como si lo queremos llamar así. Entonces, en los regímenes dictatoriales o en las dictaduras, precisamente vienen estos aparatos represivos contra el pueblo. Sí, estamos hablando de que los nazis, antes de irse a la guerra, primero tenían que hacer que la fortaleza viniera desde dentro, y para esa fortaleza tenías que hacer que todos pensaran igual, que comulgaran con las ideas de los nazis, y por lo tanto forzaron a muchos alemanes a que fueran condescendientes, si no se convencían, por lo menos condescendientes, y guardaran silencio de lo que implicaba el régimen nazi. En la Unión Soviética lo hizo la KGB, es decir, era también el espionaje, el aparato de espionaje de los soviéticos, en donde también si detectaban a alguien que pensaba distinto, que estaba contra el régimen, sobre todo en las épocas de Stalin, pues era llevado a Siberia, una parte muy fría, en donde prácticamente morían de hambre o de frío las personas contrarias al régimen. Entonces, en las dictaduras, el dictador o el grupo en el poder atenta precisamente contra estas libertades, pero lo hace a través de un brazo operador, que son estos aparatos o policías que se encargan de ser represivos respecto al mismo pueblo. Y estamos hablando que es del mismo pueblo, ni siquiera son de otro país, ¿no? O sea, el alemán estaba verificando a los alemanes, el soviético a los soviéticos, pero esos soviéticos o esos alemanes que pensaban distinto precisamente, y si pensaban distinto los reprendían, los castigaban, habían sanciones. Y por último, viola derechos humanos y concentra el poder con alguna justificación ideológica y legal en una persona o un cuerpo reducido de personas. Bueno, lo que comentábamos. Si voy a violentar la Constitución, pues por supuesto voy a violentar los derechos humanos de la ciudadanía. Y se va a buscar la concentración del poder en una persona o en un grupo, los partidos, ¿no? En un partido dictatorial, justificándolo en una ideología. Bueno, los nazis, vamos a pensar. Hitler tuvo un intento fallido primero de golpe de Estado, incluso va a parar a la cárcel, y es ahí donde redacta su libro famoso, Mi lucha, y después alcanza el poder, pero él y sus partidarios estaban con una idea aferrada de que la ideología de los nazis era la única que iba a llevar al engrandecimiento y a la reestructuración de los alemanes que habían perdido la Primera Guerra Mundial. Entonces, él lo establece a través del pensamiento nazi, que incluso el pensamiento nazi en varias partes del mundo al principio era bien visto, es decir, lo aplaudían antes de que mostrara su verdadero rostro, ¿no? Pero al final del día, muchos alemanes dijeron, este es el bueno,
Esa es la ideología. El nazismo es un pensamiento de derecha radical, por supuesto, en donde ellos pues obviamente estaban entregados a una causa, y por esta causa, por esta ideología, iban a pasar incluso por encima precisamente de modificaciones a la ley o de los derechos humanos. Sabemos lo que hicieron con los judíos, es decir, los empezaron a relegar, después hasta los exterminaron. Temas de libertades, es decir, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, quien pensaba distinto, como les dije, la SS te localizaba y te empezaba a sancionar, y así, diferentes esquemas represivos en donde se violentaban los derechos humanos, pero siempre justificándose, es decir, siempre dando como pretexto que Alemania necesitaba a los nazis y el pensamiento nazi para poder salir adelante después de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Es decir, buscaron un culpable, los judíos, buscaron una solución, el pensamiento nazi, por lo tanto tenemos que hacer a lo cual, lo que ellos decían en su momento, y pues ya sabemos lo que pasa después, ¿no? Ahora, nos va a dar aquí el texto, o van a aparecer en el texto, unos ejemplos de las dictaduras, es decir, quizá de las más conocidas. Algunas por ustedes seguramente van a ser reconocidas, algunas otras no. Nos habla de Mussolini en Italia. Mussolini estableció el fascismo, precisamente Mussolini con Hitler, es decir, con los alemanes y con Japón, fueron los tres países, o como se hicieron llamar, los países del eje, que fueron el bando que perdió la Segunda Guerra Mundial. Obviamente había una comunión de ideas muy parecida entre Hitler y Mussolini, y pues también él fue un dictador en Italia. Incluso en el caso de Mussolini muere linchado prácticamente por el pueblo, ¿no? Hitler, que ya lo hemos mencionado, Olivera Salazar en Portugal, Franco en España. Franco en España llegó incluso a algo, ahorita que hablábamos de violentar los derechos humanos y las libertades. En España es un país en donde no hay una sola cultura, es un país pluricultural. Por ejemplo, está la región de Cataluña, la región vasca, la región gallega. Específicamente voy a hablar ahorita de algo que pasaba en la región de Cataluña. Bueno, pasaba en todo el país. Franco estableció como idioma oficial que era obligatorio hablarlo el castellano, el español, y el catalán, el euskera, el gallego, que se hablaba en diferentes partes del país, se prohibió que se hablara precisamente en estos lugares, con la idea de fortalecer una sola cultura. De tal suerte que si alguien en Cataluña se llamaba Cataluña, para que ubiquemos, quizá la ciudad más famosa es Barcelona, pero es un territorio más grande. Si alguien se llamaba Jordi, le prohibieron decir que se llamaba Jordi y tenía que modificar su nombre a Jorge. Si alguien se llamaba José, era Josep, tenía que ser José. Es decir, no podías utilizar los nombres o las palabras en catalán y te prohibían hablar en catalán, de tal suerte que precisamente estas policías represoras que pertenecían al régimen de Franco, si detectaban a alguien que utilizaba precisamente el idioma catalán o el idioma gallego o el euskera, que es el de los vascos, venían las sanciones por parte del Estado para que te obligaran a utilizar, pues no tu lengua materna, porque tu lengua materna al final de cuentas era el catalán, sino la lengua que imponía el Estado, que en este caso es el castellano, el español. Parte de eso es que nosotros vemos hoy cómo Cataluña busca independizarse de España. Hemos visto en los medios de comunicación que ha habido enfrentamientos. Bueno, precisamente porque el catalán desde hace varias décadas busca la independencia de España, porque ellos no sienten esa identidad española. Tienen una identidad aparte que quieren obviamente generar a través de una soberanía como un país nuevo, ¿no? Entonces, para que veamos cómo Franco en España también hizo de las suyas. Pinochet en Chile, que es el que yo les comentaba, que mató al presidente Allende, da el golpe de Estado, mata al presidente Allende y después se queda en el cargo desde 1973 hasta prácticamente 1990-1991. Somoza, Nicaragua, en los conflictos de Centroamérica fueron muy fuertes. Y aquí viene algo, lo que mencionábamos, los partidos políticos. El Partido Comunista en la Unión Soviética
estableció una dictadura de partido. Es decir, en la Unión Soviética, por el régimen comunista, no podía haber otro partido político. Y ahí, quien pertenecía al Partido Comunista sabía que en su momento podría ser gobernante, pero no podía haber una idea distinta al comunismo. Alguien que tuviera pensamiento capitalista, alguien que tuviera un pensamiento religioso, bajo el esquema comunista y de la dictadura de un partido, en este caso el Partido Comunista, simple y sencillamente no tenía cabida y por lo tanto pues era pues desaparecido, asesinados, silenciados, etc. Castro en Cuba lleva, en la actualidad ya Fidel Castro ya falleció, Raúl Castro dejó el poder, pero el esquema de lo que es el poder de los hermanos Castro después de la Revolución Cubana, pues ha permanecido hasta la fecha. Y el Partido Comunista en China, ¿no? Igual es un partido en el poder que no lo ha dejado, es un esquema comunista distinto al de la Unión Soviética, pero al final del día en China quien tiene las riendas, quien manda es precisamente el Partido Comunista y no hay posturas ideológicas que puedan salir del pueblo o que puedan manifestarse sin que sean reprimidas, porque obviamente en el esquema comunista pues lo que debe imperar es un solo pensamiento, precisamente el del comunismo. Bueno, esto es precisamente para dar la explicación de lo que sería o cómo funciona una dictadura, que por supuesto es lo contrario a la democracia y que es quizá la forma más común en la que nosotros nos referimos a lo contrario a la democracia o que lo escuchamos en los medios de comunicación. Quedamos ahí, cualquier duda, ya saben, me la pueden hacer llegar a través del chat. Que pasen muy buen día.